En este video hablaremos sobre las disoluciones, qué son, cuáles son, cómo se clasifican, etc. El video es presentado por David Alejandro Ricardo Chávez, Ángel Alejandro Moctezuma Díaz, Edgar Alexis González Rendón, Rafael Alejandro Ponce García, Sergio Leonardo López Lepe. Hola a todos y bienvenidos a nuestro video tipo podcast de química. Hoy les traemos un tema que usamos casi todos los días, aunque no siempre nos damos cuenta: las disoluciones. Así es, y aunque suene algo complicado, en realidad lo entendemos mejor si pensamos en algo tan común como la sal de mesa o el azúcar disueltos en agua. Sí, por ejemplo, en estos ejemplos, el agua que se encuentra en una mayor proporción volumétrica se le llama disolvente, ya que está disolviendo a la sal o al azúcar, ya que se encuentra en un mayor volumen. Y aquí lo importante: el agua es un disolvente universal. ¿Por qué? Porque puede disolver una gran variedad de sustancias gracias a que es una molécula polar. Polar significa que el agua tiene una parte con carga negativa, o sea, los oxígenos, y una parte con carga positiva, ¿no? Los hidrógenos. Por eso puede atraer tanto a iones positivos como negativos y separarlos. En este caso, el fenómeno de la polaridad se da debido a la electronegatividad de los elementos que conforman una molécula. ¿Esto qué nos quiere decir? Que ciertos elementos tienen mayor afinidad a tener electrones en sus orbitales, por lo cual se va a generar esta diferencia de electronegatividad. En el caso del agua, por su geometría única y su polaridad también, resulta un disolvente extremadamente conveniente, ya que en la parte negativa del agua, que es el oxígeno, genera como cierto tipo de encapsulamiento a las partículas positivas y viceversa con la parte del hidrógeno, ya que al tener una carga parcialmente positiva tiende a cubrir las cargas negativas. Un buen ejemplo de esto, lo que acaba de comentar mi compañero Sergio, es por ejemplo que cuando disolvemos sal en agua, por lo menos lo que son los iones del sodio y del cloro se empiezan a dispersar por todo lo que es el agua. Esto genera la sensación o la ilusión de que el agua disuelve o desaparece a la sal. Sin embargo, si aumentamos la concentración, el agua va a empezar a cambiar de color. Y esto a su vez pues nos genera esta ilusión, lo cual pese a estar disuelto en el solvente, cuenta con las mismas propiedades químicas, solo que a una menor concentración, por lo que lo único que se podría haber afectado sería el cambio de reactividad. Básicamente, una disolución acuosa es una mezcla homogénea en la cual el agua actúa como disolvente y una o más sustancias se disuelven en ella como solutos. Muy bien explicado. En la siguiente parte hablaremos sobre cómo los tipos de disoluciones se clasifican según su concentración. Bien, ya sabemos qué son las disoluciones acuosas, pero ahora vamos con algo que todos hemos escuchado alguna vez. Esta bebida está muy concentrada o esta sopa está muy diluida. Eso también tiene que ver con la concentración de una disolución. Sí, la concentración nos dice qué tanta cantidad de soluto hay en una cierta cantidad de disolución o de disolvente. En palabras simples y de lenguaje popular podemos decir qué tan cargada está una solución en agua. Puede ser café, puede ser té o puede ser alguna otra disolución a la que estemos acostumbrados. Por ejemplo, en el caso de que se pone una cucharadita de azúcar en un vaso de agua, tendríamos una disolución diluida por la pequeña cantidad. Pero si echamos más cucharadas, podríamos llegar a tener una disolución concentrada. Pero también existen las disoluciones saturadas, que estas disoluciones saturadas, porque lo que es el soluto ya no se puede disolver en el medio, que es el medio del solvente, por decirlo así. Sí. Aquí hay un ejemplo que por lo menos aquí explica muy bien lo que es una disolución saturada, de que simplemente las partículas se ponen en el bajo porque ya no se pueden saturar más. Comúnmente las disoluciones saturadas van a cambiar de color por la alta concentración de soluto y es el punto más alto sin tener que agregar un incremento de temperatura. Y las disoluciones sobresaturadas son un caso especial. Son las que contienen más soluto del que normalmente podrían disolver, pero se mantienen así por ciertas condiciones, como por ejemplo la temperatura. Aunque son inestables y cualquier cambio puede hacer que el exceso del soluto se separe. De hecho, este tipo de disoluciones se usan en experimentos para formar cristales. Por ejemplo, los de sulfato de cobre o
de azúcar. Estas medidas de concentración que vimos anteriormente se les conoce como concentraciones empíricas, ya que no nos dice la cantidad exacta de material que se está disolviendo, por lo cual depende de quien observa la disolución y quien la está probando. En este caso, posteriormente tenemos otra forma de ver la concentración, ya que hay varias formas de expresarla, por ejemplo, por porcentaje. En este caso podemos utilizar el porcentaje masa-masa, volumen-volumen o masa-volumen. En este caso, pues, nuestra fórmula va a ser soluto sobre el volumen de la disolución multiplicado por 100 para que nos dé un porcentaje. También está el porcentaje masa sobre volumen, muy usado en el laboratorio, donde se expresa cuántos gramos de soluto hay en 100 mililitros de disolución. Como ya se explicó, esta es nuestra fórmula para obtener el porcentaje de masa sobre volumen. Y otra forma común es la molaridad, que se usa mucho en química, es la cantidad de moles de soluto por litro de solución. Por ejemplo, si decimos que una disolución tiene una molaridad, significa que tiene un mol de soluto por cada litro de solución. La molaridad tiene una parte importante de la química, ya que esta es más confiable que un porcentaje masa-volumen, volumen-volumen o masa-masa, ya que estos, si bien son las soluciones más fáciles de preparar dentro de un laboratorio, no van a ser las más confiables. Pero antes de saber qué es la molaridad, hay que reconocer qué es un mol. Un mol es una cantidad específica de moléculas, 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cierta sustancia, por lo cual la molaridad se distingue entre las densidades y los pesos atómicos de cada sustancia. Por ejemplo, si queremos preparar 100 mililitros de una solución, por ejemplo, de nitrato de plata y 100 mililitros de una disolución de cloruro de sodio, si la preparamos con 10 gramos como si fuera el 10%, en este caso nos generaría, en el caso del nitrato de plata, serían 0.558 moles. Y en el caso del cloruro de sodio sería 0.1711 moles de cloruro de sodio. Por lo cual aquí existe una diferencia entre las sustancias, no es la misma sustancia, e incluso a nivel concentración nos va a dar una concentración distinta, ya que al no considerarse los pesos, no se consideran las cantidades de moléculas que hay en la disolución. Otra unidad de concentración importante dentro de un laboratorio es la normalidad, ya que esta, por medio de cálculos utilizando el equivalente químico, nos va a decir de cierto modo la reactividad de nuestro material a utilizar, ya que por ejemplo uno normal de hidróxido de sodio se puede neutralizar con uno normal de otro ácido. Y bueno, por lo menos para sacar lo que dice el equivalente químico, que es una parte importante que se nos pide dentro de la fórmula de la normalidad, pues sería el equivalente químico, que sería de esta parte que se saca por lo menos para sacar lo que se va a dividir, porque es peso molecular de la sustancia, que sería en este caso el hidróxido de sodio, entre el número de OH, pero esto va a depender, dependiendo si es un hidróxido, si es un ácido o es un metal. Por lo menos en el metal se va a tomar en cuenta la valencia de cuál se está manejando, porque uno cuproso o uno cúprico va a ser diferente. Y por lo menos en este caso, que nomás tenemos un solo OH, pues se va a dividir entre uno, va a dar el mismo factor que sería el 39.9. Y por lo menos otro ejemplo que sería de este mismo, que sería con el ácido, que aquí el equivalente pues se va a sacar por el ácido, que aquí es de 2, que se va a posicionar en el medio coso. Y aquí se va a dividir el peso molecular del ácido sulfúrico, que sería el de 98.08 entre 2, dando un resultado de 49.04. La fórmula de la normalidad es bastante similar a la fórmula condensada de la molaridad, ya que en esta igual se ponen los gramos de la sustancia sobre el equivalente químico, que es el que se sustituye por el peso molecular, y igual los mililitros en litros, o sea, el volumen de la solución en litros. Y en este caso, en el caso del ácido sulfúrico nos daría 2.039 molar, y en el caso del hidróxido de sodio nos daría 2.50 normal. En el mismo caso de disolver 10 cantidades de soluto para generar una solución al 10%, para ver esta diferencia de concentraciones a nivel masa-volumen y volumen-volumen. Exactamente como dijeron. En la siguiente parte hablaremos sobre los factores que afectan la disolución, o sea, que hace que una sustancia se disuelva más rápido o más lento en el agua. Una vez que ya conocemos
qué son las disoluciones y en qué constan y qué las conforman, y también cómo se clasifican por medio de sus concentraciones de forma empírica, podemos hablar de algo que seguramente muchos de nosotros hemos notado al preparar estas, ya que a veces hay factores que influyen en la rapidez en la que se puede disolver el soluto. Por ejemplo, cuando echas azúcar en agua fría, tarda muchísimo en disolverse. Pero, por ejemplo, si lo metes en agua caliente, es muy rápido la disolución. Eso pasa porque uno de los factores que afecta a la disolución es la temperatura. A mayor temperatura, las moléculas de agua se mueven mucho más rápido. Eso puede hacer que rompa y disperse en los solutos con mayor facilidad, haciendo que el soluto se disuelva mucho más rápido. O sea, el calor acelera el proceso de disolución. Por eso también en los laboratorios a veces calentamos las disoluciones para que se mezclen mejor. Otro factor importante es la agitación, o sea, mover la mezcla. Si dejas el azúcar en el fondo sin mover, tarda mucho, pero si revuelves con una cuchara, se disuelve en segundos. Esto se debe básicamente a que al momento de mover el líquido que está disolviendo el soluto, fuerza las interacciones entre las moléculas para lo mismo que explicamos de la molaridad. Esto genera la disolución. También influye en esto el tamaño de las partículas del soluto. Entre más pequeñas sean, más rápido se disuelve porque tienen mayor superficie de contacto con el agua. Es como cuando haces limonadas. Si usas azúcar granulado, se disuelve más fácil, pero si usas un terrón grande, se tarda mucho más. Otro factor es la naturaleza del soluto y del disolvente. No todas las sustancias se disuelven en el agua. Por ejemplo, el aceite no se disuelve porque es una sustancia no polar, mientras que el agua es polar. Y como dice la regla, los semejantes disuelven lo semejante. Exacto, las sustancias polares se disuelven bien en disolventes polares, como el agua, y las no polares en disolventes no polares, como el aceite o el alcohol en algunos casos. Recapitulando, de forma resumida, los factores que afectan la disolución, en estos se encuentran la temperatura, la agitación, el tamaño de la partícula, la naturaleza del soluto y el disolvente. Todos esos factores son claves tanto en la vida diaria como en el laboratorio, porque dependiendo de ellos puede cambiar la rapidez con la que ocurre la disolución. Muy bien, entonces en la siguiente parte hablaremos de las aplicaciones de disoluciones acuosas en la vida cotidiana y también en el laboratorio, que es donde realmente vemos su importancia y práctica. Muy bien, ya tenemos toda la teoría, pero ahora viene lo más interesante. ¿Para qué sirven las disoluciones acuosas en la vida real? Pues básicamente sirven para todo, ya que esto los podemos encontrar en la industria alimenticia, en la industria farmacéutica, en algunos productos de limpieza y hasta en nuestros propios cuerpos. Esto básicamente nos define mucha parte de la sociedad moderna, ya que por ejemplo en los fármacos principalmente es necesario conocer la concentración. Por ejemplo, el suero fisiológico que se usa en los hospitales o farmacias es una disolución acuosa de cloruro de sodio al 0.9%. Eso significa que tiene la misma concentración de sales que los líquidos de nuestro cuerpo y por eso se puede usar en inyecciones o para hidratar pacientes. También estas están en los medicamentos líquidos como jarabes o soluciones orales, que son disoluciones acuosas de distintos principios activos, azúcares y saborizantes que pueden ser agradables al tomar, por ejemplo para los niños y para que no te dejen el mal sabor de boca. En la cocina también hay muchos ejemplos: el café, el té, las sopas, los jugos, el refresco. Todos son disoluciones acuosas. El agua disuelve compuestos que dan sabor, color y aroma. En la limpieza pasa lo mismo. El cloro, los detergentes, los desinfectantes son disoluciones acuosas porque el agua sirve para disolver los compuestos activos que le eliminan bacterias y grasas. En la industria química también son extremadamente esenciales, ya que por ejemplo se utilizan disoluciones acuosas para hacer reacciones controladas y preparar productos farmacéuticos, cosméticos e incluso algunas pinturas. En el laboratorio también se utilizan todo el tiempo. Casi todos los reactivos se preparan en forma de disoluciones acuosas porque el agua permite una mezcla uniforme y facilita las reacciones químicas. Incluso en nuestro cuerpo hay disoluciones acuosas naturales, como la sangre, que es una mezcla de agua con sales, proteínas y nutrientes. O la orina, que también es una solución con agua, sales y desechos. O el jugo gástrico, que es una disolución acuosa con ácido clorhídrico y enzimas que ayudan a digerir los alimentos.
Así que la próxima vez que tomemos un refresco o un suero, ya sabemos que estamos usando un ejemplo real de química aplicada. Perfecto. En la última parte de nuestro podcast vamos a hacer un resumen general y dar una conclusión final para cerrar con todo. Entonces, prácticamente la vida no existiría sin la disolución acuosa, porque todas las reacciones biológicas dependen del agua como medio. Y además, gracias a ellas podemos fabricar múltiples cosas como medicamentos, nos permiten hacer funciones como conservar alimentos, limpiar superficies y mantener el equilibrio en el cuerpo humano en el caso de la bioquímica. Y cada uno tendrá sus aplicaciones para su industria o su sector.